Sí. Ya, chiquillos. Entonces, la clase del día de hoy es nuestra cuarta clase. ¿Cuarta clase o quinta? Sexta. Sexta clase, sí. Hoy día comenzamos con la sexta clase de la unidad número 2, pero recuerden que esta semana ya comenzamos con el módulo 3, pero en historia también continuamos en la unidad número 2. ¿Qué es lo que estamos viendo en la unidad número 2? Estamos viendo cómo Chile armó su propia república. Y para comenzar a armar su propia república, ¿no es cierto?, independiente, vimos todo el proceso de independencia de Chile, que hemos estado revisando hasta ahora, de cómo logró independizarse totalmente del virreinato o de los reinatos de España, ¿no es cierto? Y que también conversamos y revisamos que no fue algo solo que sucedió en Chile, sino que sucedió en América o Hispanoamérica, según el video que habíamos visto en la clase pasada, ¿ya? ¿Qué es lo que hemos visto hasta ahora? Y hemos visto las características de independencia, ¿ya? En la clase de hoy vamos a comenzar a trabajar con los periodos de independencia. Y nosotros esto ya lo habíamos revisado un poquito y hablamos algo de esto, de los tres periodos que pasó Chile para poder lograr su independencia. ¿Alguien se acuerda de esos periodos? ¿Quién me puede mencionar cuáles eran esos periodos? ¿Se acuerdan o no? Se dividía en tres periodos, que yo los nombré anteriormente y lo conversamos. ¿Se acuerda cuando decía y hablábamos que los españoles no se dejaron estar por sí solos? Patria ¿Cuál fue el Vieja, primer? Sí, bien, Francisca, es el primer periodo, patria vieja. Vieja, Luego, ¿cuál venía? Reconquista. Reconquista, La Recon- reconquista, muy bien, Patria y Nueva. terminaba como Patria Patria Nueva. Nueva, y la patria nueva. Exacto, muy bien, chiquillos. Entonces, miren, si saben, y este tema lo hemos conversado y lo vimos en una presentación en Power también. Chile para lograr el tema de la independencia que habíamos conversado, independizarse totalmente de España, tuvo tres periodos. Porque dijimos además que no fue un proceso fácil, sino que fue un proceso difícil, fue un proceso de muchos años, que no fue durante un año ni 2 años, sino que fue un proceso de muchos años, que lo vimos en una línea de tiempo. ¿Se acuerdan que lo vimos hace varias clases atrás? Y dijimos que la independencia de Chile se dividía en tres grandes periodos. El primer periodo era la patria vieja, y que la patria vieja comenzó con un hito súper importante, que se llamaba, ¿cómo se llamaba eso que comenzó a que América o los países de América lograran independizarse? ¿Se acuerdan cómo se llamaban las que? Era algo de junta. ¿Cómo se llamaban? ¿Se acuerdan o no? Juntas de... Gobierno. Exacto, Gobierno. muy bien, juntas de gobierno. O sea, el hito que marca el primer periodo de la independencia de Chile fue la primera junta de gobierno. ¿Se acuerdan que las juntas de gobierno dieron el inicio para que América lograra independizarse de estos famosos españoles y de otros países de Europa? ¿Se acuerdan? Sí. ¿Y qué aprovechó todos los países de Latinoamérica y además Chile? Las juntas de gobierno. Eso marca que es el primer hito que marca la independencia de Chile, que fue el primer periodo, la patria vieja. Luego de la patria vieja venía la reconquista, porque ahí hablábamos que los españoles no se dejaron estar, pues, si además Chile le estaba dando mucho dinero, se estaban llevando todo el oro, los minerales, todo lo que podía. Ahí entró la Sofía Yáñez, ¿ya? Se estaba llevando todo, entonces también estaban sufriendo en la parte económica y vinieron de nuevo todas las tropas españolas a reconquistar y fue el segundo periodo que fue la reconquista. Luego de eso, ¿se acuerdan que lo conversamos? ¿Quién cruzó efectivamente desde Argentina por la cordillera de los Andes? ¿Cómo se llamaba? Un personaje súper importante que vimos la semana pasada. ¿Se acuerdan o no? ¿Quién era? Que estaban en una estatua, ¿no? ¿Se acuerdan? Que, re, que eran dos personajes que se llamaban los famosos libertadores de América. ¿Señora? Bernardo Higgins. Bernardo Bernardo Higgins. Higgins. ¿Y con quién más? ¿Era Bernardo Higgins o era José de San Martín? Y José de San Martín.
Exacto, muy bien. Era José de San Martín, ¿sí? ¿Sí? Que cruzó con Bernardo O'Higgins, como dijo Isidora, de Argentina para Chile y comenzó a pelear con los españoles, en este que los españoles volvieron a reconquistarnos, ¿no es cierto? A pelear con los españoles y comenzó el periodo de la Patria Nueva, donde Chile finalmente se independizó de los españoles y se fueron, todas las tropas españolas volvieron a España, ¿ya? Son hitos importantes que marcan el término y el inicio de un periodo. El inicio del periodo de la Patria Vieja lo marca las juntas de gobierno en 1810, ¿ya? El inicio de la Reconquista fue cuando perdieron la batalla. ¿Qué batalla perdieron? ¿Se acuerdan? Que también conversamos de esa. La famosa batalla de Rancagua, ¿o no? Donde pelearon, exacto, Sí. muy bien, la famosa batalla de Rancagua, porque Chile ahí perdió y vino la reconquista de los españoles. El término de la reconquista fue cuando José de San Martín con Bernardo O'Higgins cruzaron la cordillera desde Argentina, pelearon con las tropas españolas y perdieron las tropas españolas, se retiraron y comenzó el tercer periodo que se llamaba Patria Nueva. Y ahí Chile comenzó. Lucas, dime. No, nada, que se me activó el micrófono Ya. solo. Y ahí es efectivamente Chile comenzó ya definitivamente el proceso de independencia al fin. O sea, fue un periodo larguísimo. Como les comentaba y les decía, no fue de un año, sino que fue de muchos años. Fue algo difícil porque los españoles dieron la pelea y Chile también dio la pelea. Entonces, ¿qué vamos a ver en la clase de hoy? Y vamos a ver detalladamente, vamos a ver dos periodos. Vamos a ver los dos primeros periodos. ¿Cuáles son los dos primeros periodos? ¿Cuáles son esos dos? Recién se los nombré. Lucas, ¿cuáles son los dos primeros periodos que vamos a revisar entonces? Recién, recién los nombré. La Rocío me está diciendo ahí. La Rocío, perdón, la Isadora. La Patria Vieja. ¿Y cuál es el segundo periodo? Reconquista. La Reconquista. Reconquista. Excelente, muy bien, Santiago. Y la Isadora que también respondió por chat. ¿Ya? Así que súper bien. Eso nos vamos a centrar el día de hoy. ¿Ya? Vamos a revisar la Patria Vieja y vamos a revisar la Reconquista. Entonces, van a colocar ahí en el cuaderno, ¿sí? Clase número 6, ¿sí? Clase número 6, fecha de hoy. ¿A cuánto estamos hoy, chiquillos? A 9. A 9, muy bien. 9 de julio del 2020, ¿sí? Entonces, vamos a poner, los que están ingresando recién, van a abrir el cuadernito, van a colocar la fecha de hoy, 9 de julio de 2020, y van a colocar clase número 6. ¿Y cuál es el título de la clase de hoy día, chiquillos? Se los digo al tiro. Etapas del proceso de independencia de Chile. Etapas del proceso de independencia de Chile. ¿Ya? Entonces, etapas del proceso de independencia de Chile. Etapas del proceso de independencia de Chile. Entonces, vamos a colocar como título. Yo se lo voy a escribir aquí. Título. Etapas del proceso de independencia de Chile. Con mayúscula lo colocan ustedes, ¿ya? Etapas del proceso de independencia de Chile, ¿ya? Entonces, abajito del título van a colocar número 1, Patria Vieja, ¿ya? Abajito del título, número 1, Patria Vieja. ¿Sí? Número 1, Patria Vieja. Abajo del título, ¿no es cierto? Dijimos que el título era Etapas del proceso de independencia de Chile. Número 1, Patria Vieja. Número 2, Reconquista.
¿Y cuál sería la última etapa? ¿Cómo se llama la última etapa? Patria Nueva. Patria Nueva. Excelente, muy bien, chiquillos. Bien, Anita y Santiago. Patria Nueva. ¿Ya? Esos son los 3 periodos. Pero hoy día solo vamos a ver el 1 y el 2. Vamos a ver la Patria Vieja y vamos a ver la Reconquista. ¿Sí? Escribimos los 3 igual, ¿o no? Sí, escriben los 3, Santiago. Porque dejamos el título. ¿Y cuál era el último? El 1 es Patria Vieja, el 2 Reconquista y el 3 Patria Nueva. ¿Ya? ¿Sí? ¿Listo? ¿Estamos? Chiquillos, Sí. ya. Como les comentaba y les decía, nosotros tenemos hitos súper importantes que marca cada uno de estos periodos, que marca el inicio y marca el final. Lo que vamos a ver ahora, yo les decía que el hito importante que marca el inicio de la Patria Vieja son las juntas de gobierno. Entonces, al ladito de Patria Vieja van a colocar inicia con las juntas de gobierno, ¿ya? Para que nos acordemos que ese hito importante marca el inicio de la Patria Vieja. ¿Sí? Tía, ¿qué tenía que poner? Inicio con la Junta de Gobierno. ¿Y en qué año fue la Junta de Gobierno, chiquillos? ¿Se acuerdan? Lo vimos en una línea de tiempo nosotros. ¿En qué año? 1810. Excelente, muy bien, 1810. Entonces ahí marca, ese hito importante marca el inicio de la Patria Vieja. Primera Junta de Gobierno en 1810. ¿Ya? ¿Listo? Sí. ¿Estamos? Ya, chiquillos. Me van a decir, la Martina me avisa si se ve porque voy a compartir una presentación para recordar, porque nosotros habíamos visto los periodos, pero ahora nos vamos a centrar mucho más en cada uno de los periodos. ¿Por qué? Porque vamos a conocer los bandos que estuvieron en contra, donde vamos a ver los patriotas, los realistas, y vamos a conocer otras cosas más y otros detalles más que se generaron durante esos periodos, quiénes estuvieron a cargo en esos periodos, quién eran estos personajes súper importantes, que nosotros ya conocimos, los famosos libertadores, que era José de San Martín, ¿y cuál era el otro? Aquí en Quillota hay un nombre de un colegio con ese personaje. Simón Bolívar. Simón Bolívar, muy bien, excelente, ya que estos eran los famosos patriotas, que se le llamaban los patriotas los libertadores de América, ¿ya? Entonces vamos a ver más detallado aún porque vamos a conocer muchas cosas más de ellos. Pero antes, voy a compartir, primero voy a presentar mi pantalla completa, van a ver todo mi computador, ¿ya? Porque vamos a trabajar y vamos a revisar el video que habla de las juntas de gobierno, porque quiero que nos recordemos de las juntas de gobierno, ¿ya? Entonces, la Martina o quien esté ahí activo me avisa si se ve el video, ¿ya? Que lo voy a buscar acá. Sí. Los sucesos desencadenados. ¿Se ve la pantalla? ¿Sí se ve? Sí. Ya. Voy a agrandar y le voy a colocar el volumen y me avisen porque se escucha bien así, ¿ya? Voy a ponerle al principio y quiero que estén al tanto porque les voy a hacer preguntas de esto, ¿ya? Recuerden que la Junta de Gobierno marca el inicio del primer periodo de la independencia, que es la Patria Vieja. Y aquí sale arriba, ¿eh? Junta Nacional de Gobierno en 1810. Ya, chiquillos, pongan atención. Los sucesos desencadenados tras la ocupación napoleónica de España provocaron una crisis política entre criollos y peninsulares. Esto se evidenció cuando en julio de 1810, tras una inédita manifestación pública, un cabildo abierto desaprobó unánimemente la conducta del gobernador García Carrasco, quien no tuvo otra alternativa. Ya miren, ese gobernador, que se llama García Carrasco, ¿era chileno o era español, chiquillo? Español. Español, exacto. Él estaba a cargo de Chile en ese momento en el virreinato. ¿Se acuerdan que nosotros estábamos junto con el virreinato del Perú cuando vimos el mapita donde se separaban? Él estaba a cargo, España, la corona española lo había puesto a cargo aquí en Chile
para efectivamente estar al mando y administrar Chile en ese momento. Entonces, con las juntas de gobierno y este cabildo, a él lo sacaron y pusieron a alguien del país. Alternativa que renunciara a su cargo. En su reemplazo asumió Mateo de Toro y Zambrano, a quien correspondía el gobierno interino por su calidad de brigadier de los ejércitos reales. Desde entonces, la idea de establecer un gobierno provisional cobró mayor fuerza entre los criollos, llevando a que los principales vecinos de Santiago consiguieran, antes que el virrey del Perú enviara un nuevo gobernador, que Toro y Zambrano autorizara citar a un cabildo abierto el 18 de septiembre de 1810. En ese acto, los miembros de la élite criolla santiaguina acordaron la formación de la primera Junta Nacional de Gobierno, al igual que lo habían hecho meses atrás los vecinos de Caracas, Quito y Buenos Aires. El movimiento juntista tenía un carácter aristocrático, al igual que sus intereses y principales figuras. No en vano, de acuerdo a la misma declaración del 18 de septiembre de 1810, se reconocían como autoridades legítimas. Chiquillos, escúchenme. Entonces, ¿en qué año fue la primera junta de gobierno? 1810. ¿Y en qué fecha? ¿El 18 de? Septiembre. Bien. Solo a la gente principal, a los jefes de las corporaciones y noble vecindario. Desde sus inicios, la Junta manifestó su compromiso con la voluntad que habían expresado los principales vecinos de Santiago de autogobernarse mientras durase el cautiverio de Fernando VII. Por esa razón, una de las principales medidas apuntó a fortalecer la defensa del país, formando un nuevo cuerpo militar y estableciendo relaciones diplomáticas con la Junta de Gobierno de Buenos Aires. Al mismo tiempo, buscó rápidamente solución a los problemas que durante la colonia acechaban los intereses económicos y políticos de la élite local. Es así como los principales puertos se abrieron al resto del mundo para comercializar y se dispuso la formación de un Congreso Nacional, en cuyas elecciones solo participaron los principales vecinos que integraban el reino. Este primer congreso, instalado el 4 de julio de 1811, sustituyó a la Junta en las tareas de gobierno y legislación. También a través de esta institución, los criollos llevaron a cabo distintas medidas que pusieron en evidencia el peso de los intereses reformistas de la élite local. Hasta ahí, ¿no es cierto? Efectivamente, acabamos de ver el video donde muestran los hitos que marcaron el proceso de independencia en Chile y marcó el primer periodo del proceso de independencia, que era la patria vieja, ¿no es cierto? Con esta primera junta de gobierno que estaba a cargo de un español, pero luego llega otro español. ¿Cómo se llama este otro caballero que se hizo cargo? Algo de Zambrano, Toro Zambrano. Sí, Toro y Zambrano, exacto, que es un apellido compuesto que tiene él, que también era español, venía desde España, pero ya con un poquito más de flexibilidad porque España dejó que los países pudieran tener sus primeras juntas de gobierno, pero además después salieron trasquilados los españoles porque como cada país pudo gestionarse y efectivamente independizarse, los españoles quedaron fuera de todo ese proceso y pudieron abrir ciertas cosas, los criollos ya tomaron mayor poder. ¿Ya? Yo tengo una preguntita ahí que quiero que me respondan, que nosotros la hemos conversado casi todas las clases de historia. ¿Cuáles son los grupos que buscaban la independencia? ¿Cómo se llama este grupo que buscaba la independencia, chiquillos? ¿Quiénes querían la independencia? Los criollos, exactamente, porque nosotros conversamos y dijimos que los criollos eran los que estaban más perjudicados por los españoles y dijimos que los criollos eran españoles nacidos aquí en América y no los veían muy bien en España, entonces no tenían derecho a nada y ellos tenían mucho dinero, pertenecían a la aristocracia, ¿no es cierto? Pero no tenían derecho a estos cargos públicos ni a ningún cargo político. Entonces, ellos empezaron con las ideas de quién. ¿A quiénes escucharon? ¿Se acuerdan de ese grupo que escucharon? ¿Cómo se llama este grupo? ¿Se acuerdan o no? Ilustradores. ¿Los? Ilustradores. Exacto, muy bien, Bastián. A la ilustración empezaron a escuchar a este grupo y comenzaron con el proceso de independencia. Entonces, el primer hito
que marca el periodo de la Patria Vieja donde Chile comenzó el proceso de independencia, es la primera junta de gobierno que fue en 1810, ¿ya? Ahora les voy a compartir, vamos a compartir aquí una presentación en PowerPoint. Ahí me avisan si se ve, ¿ya? Espérenme un chiquitito. Una ventana. ¿Sí? ¿Se ve? Sí. ¿Sí? ¿Se ve, chiquillos? Ya, bien. Entonces, yo les decía y comentábamos que ya estábamos conversando ya del tema, etapas del proceso de independencia de Chile, y nosotros nos vamos a centrar en estas dos primeras, Patria Vieja y Patria, o sea, Reconquista, perdón, ¿ya? Dice, el proceso de independencia de Chile. La independencia de Chile forma parte de la revolución hispanoamericana, porque dijimos que no solo pasó en Chile, sino que pasó en América, producidas a inicio del siglo XIX. Recuerden que siempre fue en el siglo XIX. Es un proceso de separación de la corona española que finalizó con el establecimiento de un gobierno autónomo e independiente, donde Chile efectivamente comenzó a generar ya su gobierno cuando empezó con ya en el periodo de la Patria Nueva, ¿sí? La invasión de Napoleón, recuerden que esto nosotros los hablamos. ¿Cómo comenzó todo este periodo y todo este proceso de independencia y generar estas juntas de gobierno? ¿Se acuerdan? ¿A quién tomaron prisionero? ¿Se acuerdan o no? A Fernando VII. A Fernando VII, o sea, al rey lo tomaron prisionero y efectivamente las tropas españolas volvieron a España y generaron aquí el tema de la Revolución Francesa, ¿se acuerdan? Y generaron guerras, batallas y cosas. Entonces, los países de América quedaron por un momento libres, pero sí tenían gente a cargo de todos estos países que eran representantes del rey, que accedieron a que estos países pudieran tener su primera junta de gobierno, pero tenían que ser, ¿cómo decírselo? Tenían que seguir a cargo de España, pero sí les permitieron tener estas juntas que al final, estas juntas tuvieron otro fin y lograron independizarse de los españoles, ¿ya? Y aquí dice, la invasión de Napoleón a España y la detención del rey Fernando VII inició en las posesiones españolas de América un movimiento juntista, así se le llamó a este movimiento que empezó a generar las juntas de gobierno, ¿ya? Por eso se le dice juntista, por las juntas de gobierno. Un movimiento juntista fiel al rey cautivo, o sea, ellos formaron toda esta junta de gobierno, pero iban a seguir siendo fiel al rey, ¿ya? Luego estos movimientos tomaron un rumbo de independencia y se dieron cuenta que ya no tenían que serle leal al rey, porque al final el rey, España venía más que nada a robar, a saquear y a llevarse todo, y después nos vendían los mismos productos de la materia prima que se llevaban de acá al 300, 400%, ¿ya? Dice, en Chile se enfrentaron dos bandos, y aquí estamos conociendo los dos bandos que se enfrentaron en estos periodos, para que pongan atención acá y puedan tomar nota, ¿ya? En Chile se enfrentaron dos bandos, los realistas, que buscaban gobernar en nombre del Consejo de Regencia Español, y los patriotas, ¿ya? O sea, los realistas eran aquellos que seguían dándole pleitesía al rey de España y querían defender en contra de los patriotas, porque los patriotas eran aquellos que querían lograr la independencia y que los españoles se fueran. Entonces, ¿cuáles son los dos bandos? Realistas y patriotas, para que lo escriban ahí. Estos dos bandos se efectivamente se enfrentaron, ¿ya? Para que Chile lograra independizarse y América lograra independizarse de España. Los realistas seguían fielmente al rey de España, y los patriotas, donde habían grupos de criollo y de todo el resto, que querían efectivamente independizarse de los españoles. Entonces tenemos dos bandos, los patriotas y los realistas. Esos son los dos bandos, ¿ya? Entonces, dice, en Chile se enfrentaron dos bandos, los realistas, quienes buscaban gobernar en nombre del Consejo de Regencia de Español, y los patriotas, quienes querían conseguir la autonomía a través de las juntas de gobierno, pero manteniendo la fidelidad del rey. O sea, ellos querían seguir manteniendo la fidelidad, pero después se dieron cuenta que ya no querían mantener esa fidelidad del rey. Entonces, eran realistas y patriotas, ¿ya?
Entonces, aquí, ¿ven? Que aquí la imagen me muestra inicio de la patria vieja. El primer periodo de independencia de Chile fue el inicio de la patria vieja, ¿con qué? Con la primera junta de gobierno que fue el 18 de septiembre de 1810, ¿ya? El gobernador de Chile, Mateo Toro y Zambrano, presionado por los criollos, ¿ya? Porque aquí ya los criollos tuvieron más fuerza y empezaron con todas sus ideas que escucharon de la Ilustración, ¿no es cierto? Y se dieron cuenta que ellos no tenían cargo nada, convocó a un cabildo abierto, ¿ya? En esta asamblea, la mayoría de los presentes apoyó la idea de formar una junta de gobierno en nombre del rey Fernando VII, ¿ya? El proceso elitista, este movimiento fue promovido por la aristocracia criolla, o sea, la aristocracia criolla, los criollos que tenían mucho dinero, comenzaron con este movimiento que se llamaba el elitista, ¿ya? Y ellos efectivamente comenzaron a presionar, a presionar, a presionar, para que efectivamente se generara una junta de gobierno o un cabildo abierto para sacar al personaje anterior que habíamos visto en el video, pero seguían siéndole fiel a Fernando, o sea, al rey Fernando VII. O sea, eso fue el pase que dio España, que ya, sí, les vamos a dejar que hagan sus juntas de gobierno, pero tienen que seguir siéndonos fiel a España y mandando toda España y que España siguiera ahí a cargo de ellos, ¿ya? Pero ese fue como un plan que se armó, ya, que lo dijeron ya, sí, hagámoslo, pero después ellos se renegaron y dieron la batalla para independizarse de los españoles, ¿ya? Entonces, ese, efectivamente, es el hito que marca el inicio de la patria vieja. En ese periodo que estuvo la patria vieja, chiquillos, también se generó el primer Congreso Nacional, ¿ya? Se comenzó, aquí efectivamente comenzaron a gestarse golpes de Estado, y el que comenzó a generar los golpes de Estado era un militar que había, y este era criollo. Entonces comenzó a gestar estos golpes de Estado, a hacerse cargo él de Chile, para sacar definitivamente a los españoles, porque los españoles dejaron tener las primeras juntas de gobierno, pero tenían que ser fiel al rey, y no podían independizarse solitos, sino que tenían que seguir bajo el mandato de España. Entonces, este criollo, que no le gustó mucho, comenzó a gestar una idea de golpe de Estado, ¿ya? Entonces, en ese periodo se generó también el primer Congreso Nacional. ¿Qué quería buscar este Congreso Nacional? Era crear una nueva institucionalidad. Se convocó a un Congreso dándole presentación popular a todas las provincias del gobierno de Chile. Se constituyó, chiquillos, el primer Congreso Nacional se constituyó el 4 de julio de 1811. En su conformación, los exaltados y aquellos que buscaban reformas profundas y radicales no obtuvieron la mayoría. Y ahí comenzó a gestarse un golpe de Estado que era un famoso criollo que vamos a conocer el nombre de él más adelante. Entonces, en la Patria Vieja, efectivamente, se inició con la primera junta de gobierno el 18 de septiembre de 1810. Luego se generó el primer Congreso Nacional el 4 de julio de 1811. ¿Ya? Continuamos avanzando acá. ¿Sí? José Miguel Carrera. Este era un criollo, chiquillo, y él comenzó, como yo les dije acá en esta diapositiva anterior, a gestar la idea de un golpe de Estado. ¿Ya? José Miguel Carrera, miembro de la aristocracia criolla, porque era un criollo, era un español nacido en América, y era de la aristocracia, o sea, tenía dinero. Había combatido a las tropas francesas en España, y al saber lo que ocurría en su patria, o sea, Chile, porque efectivamente América ya era su patria, decidió participar en el proceso de emancipación. ¿Se acuerda lo que era emancipación? ¿Se acuerda que lo escuchamos en el video de la semana pasada? Ser independiente. Ser independiente, o sea, independencia, ¿ya? Los exaltados, que era un grupo, ¿ya? Vieron en él a la figura necesaria para dar el golpe contra el grupo conservador, porque en ese tiempo estaban los exaltados y el grupo conservador, ¿ya? Que seguían siéndole fiel al rey, aunque comenzaron con la primera junta de gobierno. Entonces José Miguel Carrera, que es este famoso criollo de la aristocracia, ¿no es cierto?, comenzó a gestar golpes de Estado y empezar a independizarse directamente de España,
¿ya? Entonces, los exaltados vieron en él a la figura necesaria para dar el golpe contra el grupo conservador. Apoyado por sus hermanos, mire, escuchen, y la fuerza militar, tomó el poder luego de 2 golpes de Estado, porque él trató antes 2 golpes de Estado que no tuvo fruto, y ya después al otro, el 4 de septiembre y el 15 de noviembre de 1811, ya tuvo fruto ese golpe de Estado para que lo pudieran seguir a él y luchar contra los españoles. ¿Ya? Entonces, apoyado de sus hermanos y la fuerza militar, tomó el poder luego de 2 golpes de Estado. Ni siquiera fue en el primero, sino que después ya del segundo golpe de Estado pudo tomar el poder de Chile y hacerse cargo y luchar contra los españoles para que los españoles se fueran. ¿Ya? Entonces, mire, ¿qué tenemos durante la Patria Vieja? La primera Junta de Gobierno, el primer Congreso Nacional y además José Miguel Carrera, después de estos 2 golpes de Estado, logra tomar el poder de Chile y que era un aristócrata criollo, era un criollo. Y esto fue primero el 4 de septiembre y luego el 15 de noviembre de 1811. ¿Qué pasó con él a cargo? Durante el gobierno de José Miguel Carrera, chiquillos, pasaron muchas cosas y se crearon muchas cosas, ¿ya? No fue tan malo ese golpe de Estado, sino que efectivamente él lo hizo para poder independizarse directamente de los españoles. Durante el gobierno de José Miguel Carrera, se implementaron una serie de reformas que eran en protección a los chilenos, ¿sí? Como la ley de libertad de vientre, inspirada por Manuel Salas, y que constituyó un avance en miras de la libertad de los esclavos, porque en ese tiempo existían muchos esclavos, ¿ya? Y los esclavos no eran personas libres, sino que eran personas que podían pagar de esos esclavos y además logró la libertad de los esclavos, o sea, logró cosas positivas. Uno fue la ley de libertad de vientre, de que las personas pudieran tener libremente hijos, porque antiguamente no se podía tener libremente hijos, sino que era mandado. ¿Sí? Entonces, por eso se llama la libertad de vientre, inspirada por Manuel Sala, y se constituyó además un avance en la libertad de los esclavos. Se crearon los primeros emblemas, y que lo habíamos conversado, el primer escudo, que es este que vemos aquí atrás en la imagen, y la primera bandera de Chile. ¿Qué colores tenía la primera bandera de Chile, chiquillos? ¿Se acuerdan? Azul, blanco y Amarillo, azul y amarillo. blanco. Amarillo, Azul y Blanco y blanco. azul. blanco y azul. Excelente, muy bien, chiquillos. Y el primer escudo, que aquí está, mire, ese fue el primer escudo que tuvo Chile y se gestó en el gobierno de José Miguel Carrera. O sea, él hizo cosas bien positivas en la Patria Vieja. ¿Ya? Continuamos. Ya tenemos hartas cosas súper importantes. Además, se dictó el reglamento constitucional. Él comenzó con la Constitución en 1812, el que establecía que ningún decreto, providencia u orden que emane de cualquier autoridad o tribunales fuera del territorio de Chile tendría efecto alguno. O sea, si los españoles creaban leyes en su país, ellos no podían venir a darnos esas leyes acá. O sea, todas las leyes que tenía Chile en ese momento se tenían que gestar dentro del territorio de Chile y no afuera como lo hacían los españoles, porque los españoles traían sus leyes de allá y nosotros teníamos que regirnos bajo las leyes de ellos, ¿ya? Entonces, además, creó la imprenta. Se adquirió una imprenta traída por Mateo Arnaldo y así se comenzó a publicar el primer periódico. ¿Cómo se llamaba el primer periódico de Chile? Que también lo conversamos. Aurora Aurora. de Chile. Aurora de Chile. La Aurora de Chile, excelente, muy bien. Él efectivamente comenzó con la imprenta y trajo la primera imprenta y crearon el primer periódico de Chile que se llamaba La Aurora de Chile, cuya fundación, dirección y redacción estuvo a manos de Fray Camilo Enrique. Él estuvo a cargo de la primera imprenta y además del primer periódico que se generó en Chile, que se llamó La Aurora de Chile. Además, se fundaron el Instituto Nacional y la Biblioteca Nacional. Se establecieron relaciones con los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, chiquillos, ¿fue algo negativo o fue algo positivo que José Miguel Carrera generara o empezara a organizar este golpe de Estado? ¿Fue algo positivo o negativo? Positivo. En eso Positivo. fue algo Positivo. positivo.
Se dieron cuenta todo lo que se generó estando a cargo José Miguel Carrera, o sea, la primera imprenta, el primer periódico de Chile, se fundó el Instituto Nacional, la Biblioteca Nacional, tuvo relaciones con Estados Unidos, comenzó a gestar la libertad de los esclavos, el derecho de vientre, ¿no es cierto? Hartas cosas que se generaron ahí con José Miguel Carrera, que todo eso sucedió en el periodo de la Patria Vieja, ¿ya? Chiquillos, este Power está en LIRMI, ¿ya? Por si quieren sacar alguna información, está en LIRMI, ¿ya? Quiero que me pongan atención acá. Nosotros hablamos que durante la Patria Vieja hubieron dos bandos, que eran los realistas, que seguían siéndoles fieles a la corona del rey, y los patriotas. Y los patriotas fueron fieles a José Miguel Carrera cuando José Miguel Carrera hizo este golpe de Estado. Recuerden que tuvo 2 veces y en el segundo sí estuvo efecto y se hizo cargo de Chile, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasó cuando los españoles vieron que ya un criollo, además un criollo, ¿no es cierto?, se hizo cargo de Chile, empezaron a dar la pelea de nuevo, ¿no es cierto? ¿Sí? Y comenzó este grupo de los realistas con los patriotas a pelear, ¿sí? Entonces, quiero que me pongan atención acá. Expediciones realistas. El virrey del Perú, porque Perú todavía continuaba con el virreinato de los españoles, ¿ya? Queriendo sofocar estos gestos de rebeldía de la gobernación de Chile, que estaba a cargo de José Miguel Carrera, envió expediciones militares para restablecer el antiguo orden, porque efectivamente a ellos no les gustaba que perdieran todo el dominio de Chile, porque además Chile es muy rico en minerales, ¿no es cierto? Nosotros tenemos muchas minas de cobre, es muy rico en minerales, entonces no querían perder esa materia prima, o el salitre. Chile fue muy en esos años, ¿se acuerdan que empezó recién con la salitrera? El salitre era muy bien pagado, entonces ellos se lo llevaban todo para España, ¿ya? Entonces no querían perder estas tierras y no querían darse por vencidos así como así, porque iban a perder mucha plata y su economía se iba a ir al suelo, ¿ya? Entonces, para restablecer, según ellos, el orden y el antiguo orden y la fidelidad al rey, se libraron muchos combates. Dentro de este periodo, chiquillo, no fue algo fácil la Patria Vieja. José Miguel Carrera se hizo cargo, logró hacer muchas cosas positivas, pero sí hubieron muchas batallas, porque los españoles que estaban en el Perú, en el virreinato de Perú, mandaban expediciones de soldados para acá a combatir para poderse hacerse cargo de nuevo de estos territorios de Chile. Entonces aquí dice, se libraron muchos combates entre los patriotas y los realistas. Recuerden que los realistas eran los que seguían al rey y los patriotas los que seguían a José Miguel Carrera, ¿ya? En la zona entre Santiago y Concepción. Entre Santiago y Concepción ahí se generaron muchas batallas, sin ningún resultado decisivo. Hasta ahí no había ningún resultado, sino que los españoles no podían seguir avanzando y los realistas, los patriotas ganaban y los realistas se devolvían y después mandaban de nuevo otras tropas más, hasta que comenzó otra cosa. ¿Qué pasó? Escúchenme. Sitio de Chillán. La gran mayoría de los soldados patriotas eran voluntarios improvisados sin preparación militar. Los españoles eran militares que venían desde el Perú, que estaban en el virreinato de Perú y los mandaban a Chile. Los realistas, ¿no es cierto? Y los patriotas, la mayoría eran personas comunes y corrientes que eran voluntarios que no tenían preparación militar. Y ellos peleaban contra los españoles, ¿ya? Sitio de Chillán, y quiero que me pongan atención aquí porque esto es súper importante. Fue uno de los hechos más desafortunados, porque ¿qué pasó? Ahí, en la batalla de Rancagua que fue, los patriotas perdieron y los realistas tomaron de nuevo todo el terreno de Chile y comenzó ¿qué periodo? ¿Qué periodo comenzó ahí? La Reconquista. La Reconquista. Ahí, exacto, terminó la Patria Vieja y comenzó la Reconquista donde Chile, o sea, en general los patriotas, porque realistas también habían chilenos, los patriotas perdieron y los realistas volvieron a tomar todo el poder español. ¿Ya? Miren, fue uno de los hechos más desafortunados para el ejército patriota, ya que las tropas de Carrera, de José Miguel Carrera, debieron soportar el crudo invierno en 1813. ¿Sí? Entonces, el periodo de la Patria Vieja comienza en 1810 y termina en 1813.
¿ya? En las afueras de Chillán, en esta ciudad, se encontraba encerrado el ejército realista. El ejército realista estaba encerrado ahí escondido, abrigado y con provisiones. ¿Qué le pasó entonces, chiquillos, a los patriotas que no tenían provisiones, que no estaban preparados militarmente, que eran voluntarios, que tuvieron que sortear el frío, Murieron. ¿cierto? ¿Qué pasó? ¿Estaban preparados para una batalla, chiquillos, o no? No. No. No, preparado? estaban preparados. Exacto, muy bien, Isadora. No estaban preparados para una batalla. Entonces, ¿qué pasó? Perdieron. Perdieron y los realistas que estaban guardaditos, con comida, resguardados sin frío, sin nada, ellos estaban sí preparados para una batalla. ¿Ya? Entonces, continuemos acá. El frío, la lluvia, el barro y las malas condiciones sumado al poco apoyo prestado por la Junta de Santiago, mermó a los reclutas de José Miguel Carrera, o sea, perdieron. Así el ejército patriota sufrió muchas bajas, murieron muchas personas. Ante este primer fracaso, José Miguel Carrera, en su calidad de comandante en jefe del ejército, porque además era comandante jefe del ejército y estaba a cargo de Chile, ¿ya? Decidió abandonar el sitio de Chillán, devolverse y ocupar Concepción y sus alrededores. O sea, retrocedió. Retrocedió. ¿Y quiénes avanzaron? Las tropas españolas. ¿No es cierto? No pudieron seguir más allá, sino que avanzar, retrocedieron y los que avanzaron fueron los realistas, ¿no es cierto? Los que seguían al rey Fernando VII y eran fieles al virreinato, a la corona española. ¿Ya? Se devolvió porque se dio cuenta de las bajas, de las muertes, del cansancio, del hambre, del frío, y además que era en pleno invierno, retrocedieron. ¿Qué pasó? Bernardo Higgins Riquelme. Aquí entra otro personaje que es importante. Bernardo Higgins. Estábamos con José Miguel Carrera y entra Bernardo O'Higgins. Dice, en el combate del Roble, porque hubieron muchos combates, porque yo le decía que mandaban estas tropas y estas tropas estaban resguardadas con comida, con todo, y generaron muchos combates antes de tomarse de todo Chile y de todas las tierras de nuevo, ¿ya? El combate del Roble se destacó la figura del chillanejo cuando las tropas patriotas fueron sorprendidas por guerrillas realistas de O'Higgins, ¿ya? Tomó el mando y dándole el ejemplo decidió resistir el ataque enemigo. O sea, efectivamente el que tomó el mando acá fue Bernardo Higgins. Tomó el mando de las tropas patriotas. ¿Ya? Él tomó el mando porque él tenía por guerrillero, porque él estaba a cargo de guerrilleros, Bernardo Higgins, y tomaron a estas tropas patriotas y se tomó el cargo él, ¿ya? ¿Y qué hizo? Que tenían que luchar contra todo, no devolverse, sino que luchar, luchar, luchar y luchar. De esta manera, comprometió a los soldados patriotas que ya huían, porque ya estaban huyendo por todo lo que yo les dije, y lograron derrotar a los realistas. Ahí, lograron derrotarlos, ¿ya? Pero no al 100%. Entonces, Bernardo O'Higgins, ¿qué dijo? O vivir con honor o morir con gloria. El que sea valiente, me siga. Y efectivamente los patriotas que estaban a cargo de José Miguel Carrera, y José Miguel Carrera retrocedió, este guerrillero Bernardo O'Higgins se hizo cargo y lo hizo luchar hasta el final. Y pudieron lograr derrotar a los realistas, pero en una batalla, porque yo les dije que habían existido muchas batallas. ¿Ya? ¿Qué pasó luego de eso? Póngame atención acá. Luego de eso, ¿no es cierto?, que Bernardo Higgins se hiciera cargo de las tropas de los patriotas y pudieran ganarle en esa batalla a los realistas, la Junta de Santiago, ¿qué decidió? Donde José Miguel Carrera retrocedió, abandonó y dejó, porque no querían seguir viendo que moría gente que estaba muerta de hambre, que tenía mucho frío. ¿Qué pasó? La Junta de Santiago decidió poner al mando ¿a quién? ¿A quién decidió poner al mando, chiquillo? Del guerrillero que yo estaba hablando. A Bernardo O'Higgins. En reemplazo de Carrera, sería el comienzo de los desacuerdos entre carreristas y o'higginistas. Porque José Miguel Carrera, de ser tan amigo, después
quebraron su relación, donde efectivamente la Junta de Santiago decide poner a Bernardo Higgins al mando y a Carrera dejarlo ahí, a José Miguel Carrera, ¿ya? ¿Y qué pasó? Que había muchas personas que seguían a José Miguel Carrera y otras seguían a Bernardo Higgins. ¿Qué pasó entre ellos? Peleaban constantemente. Y ahí empiezan los desacuerdos, ¿ya? Y donde empiezan estos desacuerdos, la falta de comunicación dentro de los mismos chilenos, ¿qué hace España? Empieza a atacar de nuevo, ¿ya? Entonces, mientras los patriotas se enfrentaban entre ellos mismos, porque los patriotas se enfrentaron entre ellos mismos porque se separaron entre José Miguel Carrera y entre Higgins, y peleaban entre ellos, y como estaban pendientes de eso, ¿qué hizo España? Dijo, estos están pendientes de pelear entre ellos mismos porque no llegan a un acuerdo nunca, nosotros vamos a invadir de nuevo las tierras chilenas y nos vamos a hacer cargo de las tierras chilenas. Se aprovecharon. Se aprovecharon, porque lamentablemente Chile no se puso de acuerdo entre ellos mismos. Si ellos tenían que luchar contra los españoles, no luchar entre ellos, lucharon entre ellos mismos. Los patriotas, que estaban divididos entre Bernardo Higgins y José Miguel Carrera, lucharon entre ellos y no se dieron cuenta que tenían que unirse para luchar contra los españoles. Entonces los españoles, ¿qué hicieron? Dijeron, estos están puro peleando entre ellos nomás, vamos a tomar de nuevo todas las tierras. Y no se dieron cuenta que volvieron todos de nuevo. Y ahí comenzó este famoso periodo que se llama la Reconquista. ¿Sí? Ven, escuchen, mire acá. Mientras los patriotas se enfrentaban entre ellos, arribó al territorio una nueva expedición realista y venían con más refuerzos, ¿ya? Una nueva expedición realista bajo el mando de Mariano Osorio, quien traía tropas venidas desde España y de Perú, o sea, venía mayor cantidad de tropas. ¿A cargo de quién? De este famoso Mariano Osorio. ¿Sí? ¿Qué pasó con eso? Póngame atención acá. José Miguel Carrera dio un nuevo golpe de Estado. José Miguel Carrera tampoco se quedó ahí, pues él quería seguir estando a cargo de todo. Dio un nuevo golpe de Estado y se enfrentó con O'Higgins, donde se enfrentaron estos ellos dos que yo le decía que se enfrentaban los mismos patriotas. Estas personas, los españoles, volvieron a retomar. Ante la aparición de la amenaza realista, que eran los grupos de los españoles, los dos caudillos, los dos, Bernardo Higgins y José Miguel Carrera, los caudillos chilenos, se reconciliaron, donde ya vieron que venían todas las tropas y se iban a tomar de nuevo el poder, se reconciliaron entre ellos dos, José Miguel Carrera y Bernardo Higgins. Se reconciliaron para hacer frente a la expedición de Mariano Osorio, que venía con tropas del Perú y de españoles, ¿ya? Que avanzaba sin pausa hasta Santiago, porque tenían que llegar a Santiago. Avanzaban y arrasaban con todo, ¿ya? El objetivo era salvar a la patria vieja. Pero, chiquillo, ¿se cumplió el objetivo, no? ¿Pudieron salvar a la patria vieja? No, tía. No. ¿Cierto? No pudieron salvar. Pero ya era tarde. Ahí mismo dice, ¿ven? El tiempo escaseaba y la preparación para enfrentar al ejército español fue improvisada y sin un plan de defensa claro. ¿Por qué? Porque los mismos patriotas que se enfrentaron entre ellos mismos no llegaban a acuerdo, como pusieron a Bernardo Higgins a cargo y José Miguel Carrera quedó ahí. Entonces había gente que seguía a O'Higgins y otro a José Miguel Carrera. ¿Qué pasó? Se enfrentaron entre ellos mismos y ya estaban cansados. ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo España? Avanzó con todo hasta Santiago y ya era tarde, no nos podían enfrentar. ¿Y qué pasó? Murió mucha gente. ¿Y qué pasó con José Miguel Carrera y O'Higgins? ¿Para dónde arrancaron, chiquillos? Recién al principio de la clase lo nombraron. ¿Para dónde arrancaron? Argentina. ¿Perdón? Argentina. Argentina, excelente, muy bien. Allá se resguardaron. Allá Argentina los resguardó a ellos y arrancaron con toda la gente, con los que seguían a O'Higgins, con los que seguían a José Miguel Carrera, arrancaron todos para allá. ¿Ya? Entonces, miren, luego de un sinnúmero de errores, comunicaciones poco claras, falta de mando y poca previsión, las fuerzas de Bernardo Higgins fueron encerradas por los realistas en la ciudad de Rancagua. Ahí encerraron a todos los ojinistas, ¿ya? Decidimos resistir sin rendirse. 1.700 patriotas combatieron a 5.000 realistas. O sea, estábamos en desventaja totalmente, po. Si éramos 1.700 y ellos, ¿cuánto eran? 5.000.
¿Cuándo íbamos a ganar? ¿Íbamos a ganar así o no? No, pues no íbamos a ganar nunca. Entonces, durante los días 1 y 2, estos 1.700 patriotas dieron la pelea. El 1 y el 2 de octubre de 1814, en la famosa batalla de Rancagua. Y ahí dio término ¿a qué periodo? A la patria. A la patria vieja. Ahí terminó la patria vieja, chiquillos, en 1814. Entonces, la patria vieja, resumiendo, comenzó con la primera junta de gobierno, un hito súper importante en 1810, y terminó en la batalla de Rancagua en 1814. Y ahí termina nuestro periodo de patria vieja, donde efectivamente José Miguel Carrera hizo cosas bien positivas. Acuérdense que era un criollo, y entonces para los españoles que un criollo se hiciera cargo de estas tierras que para ellos eran maravillosas porque había mucho salitre, había mucha agricultura y se llevaban todo, entonces no querían a cargo a un criollo que efectivamente vino con puras ideas de independizar de España, ¿no es cierto? Que los españoles se fueran a su casa y no estuvieran más aquí en Chile. Pero lamentablemente con la pelea de ellos dos, de los ojinistas, y que seguían a José Miguel Carrera, España aprovechó de nuevo de invadirnos otra vez más y comenzó el periodo de reconquista. Entonces aquí está, el desastre de Rancagua, porque así se llama, ¿ya? El desastre de Rancagua marca el fin de la patria vieja, el 1 y el 2 de octubre de 1814. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Alguien tiene alguna duda? Voy a bajar un poquito la pantalla. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sí? Sí. ¿Estoy dando mucho la lata o estamos bien? Estamos bien. Sí. Bien. Ya, entonces, oh, ¿quién dijo más o menos? Santiago. Ya, entonces, escúchenme. Es que esto tiene que ser así, chiquillos, si no, no nos vamos a aprender muchas cosas. ¿Qué cosas importantes hizo José Miguel Carrera en la patria vieja? Bastián, Creo la ¿me puedes imprenta y nombrar el una? diario. Lucas, dime Lucas. Creó la imprenta y la Aurora Vieja, o sea, y la Aurora de Chile. La Aurora de Chile, el primer periódico de Chile. Bien. ¿Quién me puede decir otra? Bastián. Hay varias. No sé, La tía. biblioteca. No sé la biblioteca. La biblioteca. ¿Quién lo comentó ahí? Escuché Yo por ahí. la de la La guerra. Biblioteca Nacional. Sí, la Biblioteca Nacional. Nacional. ¿Qué más? El Instituto Nacional. El Instituto Nacional. Muy bien. Golpe de ¿Qué Estado. más, chiquillo? ¿Qué empezó a gestar? Reglamento de la Constitución. Ya, bien. ¿Qué más? ¿Qué le empezó a gestar con el tema de los esclavos? ¿Sí o no? Para que se terminara la esclavitud y Libertad de además vientre. el derecho de vientre. Libertad de vientre. Excelente, excelente. El derecho de vientre. Muy bien, chiquillos. ¿Hasta ahí estamos claros entonces? ¿Sí? Entonces, ¿qué hito marca el término de la patria vieja? El desastre de Rancagua. El La batalla de desastre Rancagua. de Rancagua. Entonces, ahí al ladito donde ustedes pusieron patria vieja, el que marca el fin de la patria vieja es el desastre de Rancagua. Entonces coloquen ahí, fin de la patria vieja con el desastre de Rancagua. Chiquillas, aún todavía no les doy la tarea, les va a quedar una o dos preguntitas nomás de tarea, ¿ya? Sí, entonces el término es efectivamente con el desastre de Rancagua de la patria vieja. El inicio de la patria vieja en 1810 con la primera junta de gobierno y el término de la patria vieja con el desastre de Rancagua en 1814. 1814. ¿Sí? (1814) Voy a dejar de compartir. ¿Lo repite? Ya, el fin de la patria vieja es con el desastre de Rancagua en 1814.
Y entonces, mire, escúchenme. ¿Qué hito importante también, que es parte del término de la patria vieja, da el inicio de la reconquista? La pelea La batalla de de Rancagua. José Miguel Carrera y Bernardo Higgins. No. Yo se lo acabo de decir. La Santiago, batalla de ya. Rancagua. La batalla de Rancagua, excelente. La batalla de La Rancagua batalla de da Rancagua. el inicio a la reconquista. Mire, da el término de la patria vieja y da el inicio de la reconquista. O sea, es un hito bien importante. ¿Por qué? Porque da el fin de la patria vieja y da el inicio de la reconquista. ¿Sí? ¿Cuántos años duró entonces el periodo de la patria vieja? Si comenzó en 1810 y terminó en 1814. 4. Duró 4 años. 4 años. Entonces, para que coloquen ahí entre comillas o entre paréntesis, 4 años duró la patria vieja. ¿Sí? 4 años. ¿Ya? Ya, chiquillos. Vamos a dejar ahí el PowerPoint y vamos a ir a la página 62 y 63 del libro. ¿Sí? Se los voy a proyectar yo aquí. 62 y 63. Página del libro. Que vamos a revisar los recursos que hay aquí. ¿Se ve ahí, chiquillos? Sí se ve. Sí, ¿Sí? Sí. Ya, sí. bien. Sí. Y aquí quiero un voluntario. Ah, lo otro. ¿Cuáles eran los bandos? Chiquillos, ¿cuáles eran estos bandos que se enfrentaban? ¿Cómo Realistas se y llamaban los patriotas. bandos que se Los enfrentaban? Realista y patriota. Excelente, muy bien. Los realistas y los patriotas. Los realistas eran fiel a la corona española y los patriotas eran fiel a las creencias de José Miguel Carrera y seguían a José Miguel Carrera hasta que se metió Bernardo Higgins ahí entre medio y después los patriotas peleaban entre ellos mismos. ¿Ya? Los que seguían a Higgins y los que seguían a José Miguel Carrera. ¿Sí? Ya, ¿quiero un voluntario o voluntaria? ¿Quién quiere leer aquí esta primera parte? ¿Cómo fue el proceso de independencia de Chile? ¿Quién? ¿Nadie? Yo, ¿Quién es yo? Hiciera guerra. Ya Isidora. Mira aquí lo que está en verde, la patria vieja de 1810-1814. Ya. La patria vieja es la etapa del proceso de independencia que se inicia con la formación de la primera Junta de Gobierno en 1810 y termina con la batalla de Rancagua en 1814. ¿Qué bandos existieron? ¿Qué deseos tenían? ¿Cuál fue la reacción de la corona al saber las intenciones independentistas de los criollos chilenos? Ya, gracias Isidora, muy bien. Entonces, nosotros esto ya lo sabemos porque se lo acabo de explicar. Estos dos bandos que existieron, ¿cuáles eran? Que ustedes mismos me lo dijeron. Los realistas y ¿quién más? Los Patriotas. Los patriotas, exacto. ¿Qué deseos tenían, chiquillos, los patriotas? La independencia. La independencia, o sea, no estar a cargo de España. ¿Quién era la cabecilla en primera instancia de los patriotas? José Miguel Carrera. José Miguel Carrera. Y después, ¿quién se metió ahí? Bernardo Higgins. Bernardo Higgins. Ya, exacto. O sea, efectivamente, ¿y qué creen ustedes cuál habrá sido la reacción de la corona española? ¿Cuál habrá sido la reacción de ellos, chiquillos? Estaban enojados. Están enojados. Y además, ¿por qué? Porque estaba al mando de quién? De un criollo. De un criollo, ¿no es cierto? Peor para ellos, ¿no es cierto? De un criollo, ¿ya? Mire, quiero que me pongan atención acá. Gracias Isidora por leer, muy bien chiquillo. Bueno, nosotros sabemos, espérenme, que se me cambia acá. Ay, se me fue para otro lado. Aquí estamos. Ahí sí. Aquí está el glosario, pero nosotros ya sabemos qué son los patriotas y quiénes son los realistas. Y libertad de vientre, mire, quiero que me pongan atención acá porque acuérdense que José Miguel Carrera comenzó con esta ley que era la libertad de vientre, ley que establece que los hijos y hijas de esclavas nacen libres, ¿ya? Esa era la libertad de vientre, la ley que convocó José Miguel Carrera, ¿ya? Porque efectivamente
esclavos, como dice la palabra, en esclavos, no eran personas libres. Entonces, cuando nacían los hijos de los esclavos, no nacían libres, sino que estaban bajo el poder de quien tenía los esclavos en ese momento. Entonces, esta ley, ¿qué vino a hacer? Que establecía que los hijos y las hijas de esclavos ya nacían libres. Ellos podían hacer lo que querían. Ya no estaban abajo del mandato de ninguna persona. Quiero que me pongan atención acá al recurso número 1, que es la línea de tiempo de la patria vieja y donde nombra sucesos y hechos o hitos importantes que acontecieron que nosotros ya lo vimos en la presentación, ¿ya? Dice, en esta etapa se iniciaron las primeras reformas para disminuir el poder de la corona española en el territorio. De este modo se formaron los bandos, los patriotas y los realistas. Porque los realistas, que yo les decía que eran aquellos que seguían fielmente a la corona española, habían también chilenos entre medio. Y los patriotas, que efectivamente que querían la libertad y ser independiente totalmente de España, y seguían a José Miguel Carrera y después a Bernardo O'Higgins, ¿ya? Aquí está todo el proceso, desde 1810 hasta 1814, que termina el periodo de la patria vieja, donde muestra los hitos súper importantes que acontecieron, aparte de los que yo les dije, otro más, ¿ya? José Miguel Carrera solo alcanzó a gobernar de 1812 a 1813, o sea, un año, y dentro de un año él logró hacer muchas cosas. ¿Se dieron cuenta? Muchas cosas. Fue que creó la primera bandera y el primer escudo, creación de la Aurora de Chile, creación del Instituto Nacional, de la Biblioteca Nacional, etcétera. Además, la ley de libertad de vientre, etcétera. Primera Junta de Gobierno en septiembre de 1810, primer Congreso Nacional, que fue antes que tomara cargo de José Miguel Carrera, el 4 de julio de 1811. Luego, en 1813, desembarcaron las tropas realistas enviadas desde el Virreinato del Perú en marzo de 1813, o sea, desde 1813 hasta 1814, comenzaron de nuevo los españoles a pelear y a generar todas estas batallas contra los patriotas, donde se enfrentaban los realistas y los patriotas. Envió un ejército a cargo del militar Mariano Osorio para derrotar al ejército patriota. Batalla de Rancagua, el 1 y el 2 de octubre de 1814, derrota del ejército patriota liderado por O'Higgins y Carrera. El ejército patriota se refugia en Argentina y fin de la patria vieja. O sea, la batalla de Rancagua marca efectivamente el fin de la patria vieja porque fue victoria del ejército realista de estos famosos españoles, inicio del periodo de reconquista española, ¿ya? Todo esto que está en la línea del tiempo nosotros lo vimos, ¿dónde lo vimos? En nuestras diapositivas, ¿ya? ¿Qué van a hacer? Esta es la tarea que va a quedar, chiquillos, quiero que me pongan atención acá. En la página 62. 1. Considerando el recurso 1, ¿cierto? El recurso 1 que es el que acabamos de ver, que tiene que ver con la línea de tiempo del periodo de la patria vieja, dice, ¿qué medidas tomadas por los patriotas permiten afirmar que buscaban la independencia de Chile? ¿Qué acciones tomadas por los patriotas, que yo ya le dije, todas las acciones que se generaron, todo lo que se hizo? ¿Qué medidas tomadas por los patriotas, que estaban a cargo de José Miguel Carrera en un tiempo, permiten afirmar que buscan la independencia de Chile? ¿Qué creen ustedes, chiquillos? Y 2, mire, en el artículo 2 del recurso 2, que ahí lo vamos a leer, se pueden ver intenciones de independencia. ¿Por qué? ¿Ya? Estas dos preguntitas van a quedar de tarea, entonces van a colocar ahí en el cuaderno tarea. Pregunta 1 y 2 de la página 62. ¿Sí? ¿Escribieron ya? Ya, Sí. muy bien, entonces. Yeah. Entonces, pregunta 1 y 2 de la página 62 de tarea. Avanzamos. Recurso 2. Y aquí quiero que me pongan atención porque en la pregunta 2 me preguntan, valga la redundancia, en relación al recurso 2. Recurso 2. Y quiero que me pongan atención acá, chiquillos, porque este es un extracto de la Constitución de 1812, que fue la Constitución que vimos con José Miguel Carrera, ¿ya? En esta Constitución se reconoció la soberanía del Fernando VII, pero se acordó que no tendría efectos
las órdenes provenientes de autoridades ajenas al territorio de Chile. ¿Se acuerda que yo le decía que José Miguel Carrera en esta Constitución, que también lo vimos en la diapositiva en el PowerPoint, decía que todas las leyes que se generaran en Chile se iban a hacer, se iban a efectivamente a respetar. Pero no podía venir nadie desde afuera a generar leyes a Chile. Tenían que ser efectivamente del territorio de Chile y no ajenos al territorio. Y esto decía la Constitución. Reconoció la soberanía de Fernando VII, pero se acordó que no tendrían efecto las órdenes provenientes de las autoridades ajenas al territorio de Chile. Aquí yo le voy a leer 3 artículos que efectivamente estaban en la Constitución, son extractos que habían en la Constitución de 1812. Artículo 2. El pueblo hará su Constitución por medio de sus representantes. Artículo 3. Su rey es Fernando VII, que aceptará nuestra Constitución en modo mismo que la de la península. A su nombre gobernará la Junta Superior Gubernativa establecida en la capital, estando a su cargo el régimen interior y las relaciones exteriores. O sea, aquí la Constitución decía que íbamos a estar bajo el reinato todavía de Fernando VII. Quinto, y aquí quiero que me pongan atención, ningún decreto, providencia u orden que emane de cualquier autoridad o tribunales fuera del territorio de Chile tendrá efecto alguno. Y los que intentaren darles valor serán castigados como reos de Estado. O sea, no se podía gestar ninguna providencia, ningún decreto o ninguna orden fuera del territorio de Chile. Entonces, en relación al recurso 2, que tiene que ver con la pregunta 2 acá, ¿en qué artículo de recurso, y aquí queda claro, en qué artículo de recurso 2 se pueden ver intenciones de independentistas? ¿Por qué? ¿En el recurso 2, en el recurso 3 o en el recurso 5? ¿En cuál de esos yo puedo reconocer que sí habían intenciones de independizarse, chiquillo? ¿Quién me puede responder? En el 5. En el de, claro, en el artículo 5. ¿Y por qué, chiquillo, decimos que en el artículo 5 sí se efectivamente puedo reconocer que habían intenciones de independizarse? Porque ahí no querían que... ¿Santiago? Sí, vamos, dale una vuelta. Porque no querían que nadie venga a hacer daño aquí y eso. Ya. No querían que efectivamente nadie que no perteneciera o no estuviera en el territorio de Chile creara leyes o decretos o que viniera con alguna orden. O sea, tenían que ser gente que estuviera en el territorio de Chile, no gente que estuviera fuera del territorio. ¿Ya? Entonces, ahí, efectivamente, con ese artículo, nos podemos dar cuenta que sí habían intenciones independentistas. Y miren, ya tienen la respuesta de la pregunta 2. ¿Ya? Y 3. Batalla de Rancagua. Chiquillos, quiero que me pongan atención acá, porque esto es una pintura que refleja lo que sucedió en la batalla de Rancagua. ¿Se acuerdan que en la primera clase de historia nosotros vimos cómo se llamaban estas pinturas? ¿Qué nombre recibían estas pinturas, chiquillos? ¿Se acuerdan? Infografía. No, infografía no. Acuérdense que la infografía son... Fotografías. ¿Cómo? Iconografía. Iconografía, muy bien. No se confundan con las infografías. Las infografías son imágenes nomás con letras. Estas son pinturas, son iconografías, muy bien, que efectivamente dan información de lo que acontece o de lo que sucede para efectivamente saber de la historia. Y esta, efectivamente, la voy a agrandar un poquito, ¿ya? ¿Se ve bien ahí? ¿Sí? Sí, tía. Esta Sí, tía, se bien. es una pintura, es una iconografía, ¿no es cierto? ¿Sí? Una iconografía que muestra la batalla de Rancagua. Y quiero que me pongan atención acá. Miren lo que se ve acá. Nuestra primera bandera. ¿Sí? Que efectivamente si tiene la bandera de Chile, ¿de qué bando era? ¿De los realistas o de los patriotas? Patriota. Patriota, excelente. Y miren acá, que no se ve muy bien porque hay mucho humo, muestran efectivamente el rol que cumplieron las mujeres en la batalla. ¿Ya? Las mujeres ayudaban a los soldados
heridos, porque ahí vemos que hay un soldado herido y vemos dos mujeres, una que está acá abajo y la otra que está ahí arriba auxiliando a este soldado, y cumplían un rol súper importante. Entonces, yo tengo una pregunta acá. ¿Quién fue, para que se fijen bien ahí en relación a esto? ¿En qué lugar y fecha fue elaborada entonces esta obra, esta iconografía? Si yo les dije que era de la batalla de Rancagua, ¿en qué lugar fue creada entonces? Rancagua. En Rancagua. ¿Y en qué año? ¿Se acuerdan en qué año? ¿En qué año fue la batalla de Rancagua? 1944. 1814. 1814, muy bien, ¿ya? Esto, efectivamente, fue una pintura que le hizo rapidito porque estaba entre medio de la batalla, ¿no es cierto? En 1814, ¿sí? Porque ahí fue la batalla de Rancagua. ¿Y quién fue que la creó, chiquillo? ¿Dónde yo tengo esta información? Y esa pintura fue en 1944. Cuando se termina realmente, ¿ya? ¿Sí? ¿Quién fue que la creó? Subercaseaux, muy bien. Aquí dice, último momento en la batalla de Rancagua donde los patriotas ya estaban perdiendo. Fue el último momento. Aquí sale en 1944, que fue en el tiempo que él ya la tuvo lista, terminada. Pero si estábamos hablando de una iconografía que muestra lo que sucedió en ese tiempo, obviamente fue efectivamente en el lugar que fue elaborada fue en Rancagua. ¿Y en qué tiempo sucedió la batalla de Rancagua? En 1814. ¿Ya? Para que pongan atención ahí. Esta foto o iconografía se encuentra en la Biblioteca Nacional, chiquillo, en Santiago. Ahí está esta iconografía que fue creada y hecha por Subercaseaux, que la terminó en 1944. Porque en 1944 no fue la batalla. ¿Ya? Dice, luego de las primeras medidas de los patriotas, desde el virreinato del Perú, llegó un ejército realista con la tarea de poner fin a las intenciones independentistas de los criollos. Los patriotas no pudieron vencer al ejército realista. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos va a quedar de tarea? Dijimos, la pregunta 1, la pregunta 2, y quiero que me pongan atención aquí, la pregunta 3. Dice, vuelve a observar la pintura del recurso 3 y responde, ¿qué te hace sentir esta obra? ¿Crees que es un buen retrato de las consecuencias de la batalla de Rancagua? ¿Sí? Preguntas personales, ¿no es cierto? ¿Quién me puede responder? ¿Qué les hace sentir, chiquillos, al mirar esta obra? Donde nos damos cuenta que los patriotas... Pena, a mí me da pena. Sí, bien. ¿Qué más? ¿Qué más, chiquillos? ¿Quién más quiere compartir? ¿Sí, no es cierto? Da pena, frustración. Aparte que las personas que lucharon se ¿Mm? sacrificaron por... Exacto, muy bien, excelente, Ya. se sacrificaron por todos. Dígame, A mí me gustaría pelear ahí. ¿sí? Si pudiéramos avanzar en el tiempo, ¿les gustaría estar ahí, chiquillos? ¿En esa batalla? Sí. No. No. A mí tampoco me gustaría estar. O sea, sería emocionante poder observar desde afuera, pero lamentablemente no me gustaría pelear. Yo nunca he estado en una guerra, nosotros nunca hemos estado en una guerra, chiquillos, no conocemos de eso. Hemos visto a lo mejor películas, cosas, pero son tremendas, ¿no es cierto? Mucha gente muere. Exacto. Ya. Entonces, va a quedar de tarea. Pregunta 1, 2 y 3. ¿Sí? ¿Claro hasta ahí? ¿Claro hasta ahí, chiquillos? Sí. Muy bien. Entonces, Bien. dejé de compartir la pantalla. Nos queda de tarea la pregunta 1, 2 y 3 y tampoco ni tan tarea porque nosotros mismos la respondimos aquí. La van a tener que subir al IRMI, ¿ya? Yo voy a agregar el video de la clase de hoy. Voy a agregar también afuera las preguntas para que se acuerden, ¿sí? Y responderlas. Y lo otro que va a quedar de tarea, van a tener que leer la página. En la próxima clase yo le voy a hacer preguntas. El proceso de la reconquista, el segundo periodo de la independencia de Chile. La página 64 y 65.
solitos van a leer la página 64 y 65, donde viene la reconquista española en 1814 a 1817. ¿Cuántos periodos duró? ¿Cuántos años duró esta etapa, chiquillo? ¿Duró más que la Patria Vieja o menos? Menos. Duró menos. Menos. ¿Sí? ¿Cuántos años serían de 1814 a 1817? 3. 3. Muy bien, chiquillos. Bien. 3 años. Bien, Josefa. 3 años. Fue más cortito que la Patria Vieja. ¿Sí? Escúchenme. El PowerPoint que yo les mostré, donde se ve detalladamente todo lo que aconteció, si ustedes quieren escribir alguna información, va a estar está ya en LIRMI, ¿ya? Y también viene la parte de la reconquista. ¿Para qué? Van a leer las páginas del libro que yo les dejé, que es la 64 y 65. Y si no comprenden algo de acá, van a revisar el PowerPoint, que es la parte de la reconquista, porque ahí está detalladito, tal cual como yo se lo mostré con la Patria Vieja, que uno logra entender mejor, está ahí. ¿Ya? Entonces, tarea, página 1, perdón, pregunta 1, 2 y 3 de la página 62 y 63, y tienen que leer 64 y 65. ¿Ya? No van a responder ninguna pregunta de la que están en el periodo de reconquista, solo leer las páginas y revisar el PowerPoint. ¿Quedó claro? ¿Sí? Sí, Ya. Voy a dejar de grabar para despedirme, ¿ya, chiquillo? Y pasar la asistencia. Espérenme un chiquitito. Vamos a detener grabación. Listo.